Vamos especialmente a llenar la encuesta de satisfacción del evento, escaneando este código que están viendo todos en pantalla para que pues nosotros también hagamos un filtro, conozcamos sus comentarios, sus opiniones, es muy, muy importante. Así que bueno, los voy a dejar ahí para que rápidamente escaneen con sus teléfonos. La idea es que nos acompañen en este proceso todos, nos entreguen ahí como su opinión. Entonces ahí lo pueden escanear rápidamente y de esta manera podemos anunciar nuestro siguiente panel. ¿Listo? Ya todos lo hicieron. ¿Sí? Ahí están, perfecto. Muy bien, abrimos la conversación sobre compliance en el mundo laboral. Estrategias para el cumplimiento efectivo. Invito a pasar al frente a nuestros panelistas, Angélica Carrión, directora de López y Asociados. Asimismo, Juan Manuel Guerrero, socio director de Guerrero y Asociados. Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de Parex. Y al doctor Darío Múnera, director general de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien será el moderador de este panel. Les recuerdo, acá está el nombre, Compliance en el mundo laboral, estrategias para el cumplimiento efectivo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos también que nos apoyen con la encuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Repito, me siento siempre muy honrado de estar en presencia de tan buenos panelistas, agradecerles a ustedes. Yo sé que como este es el último panel, todo el mundo está muy pendiente de que cumplamos el horario. Mucha gente tiene vuelo próximo, entonces vamos a ser muy estrictos en ese cumplimiento del horario. Nos toca en este panel hablar de la debida diligencia en materia laboral. Esta es una materia que cada vez cobra más fuerza. Es una materia ya no aislada, sino una materia que cada vez, sobre todo en el ámbito internacional, tiene más relevancia y que implica un comportamiento mayor en cuanto a diligencia y cuidado por parte de las empresas. No solo de las empresas como tal, sino también de la cadena, los proveedores y demás. Estoy en muy buena compañía y voy a empezar por Angélica para que Angélica nos cuente sobre qué es debida diligencia y cuáles son las normas generales o los parámetros que debe tomar en cuenta una empresa para aplicarla. Darío, gracias y muchas gracias a todos por permitirnos cerrar este evento maravilloso. Gracias, Alfonso, gracias, Juliana, por la invitación. Yo creo que para aprovechar los 2 minutos y 3 segundos que tengo para responder, quiero empezar tratando de conversar sobre lo que es debida diligencia de una manera práctica. Creo que para los abogados el hablar sobre la debida diligencia como un proceso que lo que busca es medirnos, aquello que no se mide no se puede cambiar, que busca buscar un proceso de mitigación y prevención, pero también de remedios, pues es la manera más fácil de explicarlo. Y lo vemos en toda la legislación laboral. La búsqueda de la mitigación y de la prevención es lo que como abogados hace parte de nuestra esencia, ¿no? Tratar de reducir los riesgos que las empresas, los trabajadores y todas las participantes en las cadenas de valor se encuentran. Y creo que aquí yo quisiera arrancar, para no ponernos tan sofisticados que a veces nos alejamos de las realidades empresariales que hemos visto en este foro. Hablamos de una informalidad que supera a los formales. Cuando hablamos de debida diligencia no solo estamos hablando de formales, estamos hablando de todo el ejercicio de trabajo humano. Y creo que toda la Declaración de Naciones Unidas, el tema de la Declaración Tripartita de la OIT, la conducta empresarialmente responsable y los lineamientos que la OCDE nos ha dado son la bibliografía básica para hablar de esto. Pero cuando lo ponemos en la base de qué es la debida diligencia, creo que no solo es una herramienta fundamental para cumplir los propósitos previstos en todo esto, sino para mitigar nuestros riesgos inherentes al ejercicio empresarial. Quien no hace debida diligencia está asumiendo unos riesgos irresponsables y negligentes. Esa es, digamos, mi posición sobre esto. Y creo, para dar paso a las preguntas que puedan existir,
que no es un tema que pudiéramos decir existe una regla, una norma que tengamos que cumplir sobre esta diligencia, pero que más vinculante que aquello que hacemos de manera voluntaria, ¿no? Cuando realmente nos motiva a hacer algo porque tiene en su esencia un bien mayor, es más fácil, ¿no? Y además, pues cada vez más las quejas de la OCDE están relacionadas con temas laborales para las compañías, para las empresas que hacemos, para los países que hacemos parte de la OCDE, y además, pues Colombia tiene dentro de sus exportaciones el 56%, lo hace a países OCDE, que exigen las reglas básicas de una conducta empresarialmente responsable. Por ahí arrancaría yo, Darío, para no dormirlos antes del almuerzo. No sé. Angélica, muchísimas gracias. Sigo con Juan Manuel. Hay unos estándares internacionales, OIT, OCDE, ONU. ¿Cómo se articulan esos instrumentos internacionales ya con la legislación colombiana? Por favor. Bueno, Darío, muchas gracias. Un saludo a la Andy, a la doctora Juliana, al doctor Alfonso y un agradecimiento por la invitación. ¿Qué es importante revisar frente al tema de las normas internacionales? Como Angélica lo decía, la debida diligencia en materia laboral verifica el cumplimiento de la normatividad laboral y en la estructuración de un esquema de verificación de ese cumplimiento, por supuesto, tiene que estar presente el análisis de las normas internacionales del trabajo. Pero aquí es clave saber cuáles son las normas internacionales del trabajo que obligatoriamente se deben cumplir en Colombia y cuáles no. De lo contrario, estaríamos en un ecosistema de cumplimiento a nivel de normas internacionales del trabajo que sería de imposible acreditación. Y voy a hacer referencia a dos temas puntuales, sobre todo porque ya hemos visto que tanto el Ministerio de Trabajo como los jueces de la República han venido sustentando y fundamentando decisiones que comprometen a las empresas en normas internacionales del trabajo. Y respecto a la OIT, Darío, doctor Rafael, es importante señalar que no existe duda que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia son obligatorios en el país, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, del bloque de legalidad, pero también es importante señalar que no es como lo ambientan algunas organizaciones sindicales o incluso el gobierno nacional, que toda la normatividad internacional del trabajo es aplicable a Colombia. Los convenios de la OIT no ratificados y las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical no aprobadas por el Consejo de Administración no son normas obligatorias en el ordenamiento laboral colombiano que deban ser acreditadas en una debida diligencia laboral, sino simplemente lineamientos o directrices. Finalizo con lo siguiente. Es importante la debida diligencia en el sector privado, la acreditación del cumplimiento de esas normas y esos estándares internacionales. Pero ahora que se revivió la discusión de la reforma laboral, que vamos a entrar a discutirla en la Comisión Cuarta del Senado de la República, sería muy importante pedirle al Gobierno Nacional también que acredite la mínima diligencia en conocimiento de normas laborales, pues de entrada incumplió con el convenio 144 de la OIT, que lo obligaba a concertar en la Comisión Tripartita de Concertación de las Políticas Salariales y Laborales dicha reforma, y ese requisito no fue cumplido. Entonces, no solo va a ser importante gremialmente solicitar el cumplimiento de esa debida diligencia en el cumplimiento de la normatividad laboral, sino también el conocimiento de la realidad del país y de lo que pasa en las empresas. Juan Manuel, muchísimas gracias. Rafael, te quisiera preguntar por la relación de la debida diligencia con el trabajo armónico de las empresas y el entorno en el que éstas desarrollan sus actividades. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos por ser tan pacientes a la hora del almuerzo y del checkout. A ver, yo les voy a contar cómo es el entorno de una compañía que trabaja en hidrocarburos en el país. Antes que nada, yo creo que con eso me van a entender un poquito. Nosotros tenemos operación en 11 departamentos, Parex, yo trabajo en Parex. 11 departamentos, tenemos de alguna manera presencia en 300 y pico veredas. Casi todos los departamentos donde estamos, casi todas las áreas tienen una alta conflictividad social, que el petróleo nunca está en áreas donde sea chévere pasar, entonces casi siempre están en áreas de muy alta conflictividad. Tenemos una regulación especial para nosotros en algunos casos que es mucho más fuerte que para cualquiera.
Y tenemos, digamos, el esquema de operación, eso es muy a través de contratistas. Nosotros, digamos, tenemos del orden de unos 300 y pico empleados y, digamos, el año pasado pudimos tener un poco más de 3.500 empleados a través de contratistas. Entonces, ese más o menos es el esquema donde nosotros estamos. ¿Con qué nos defendemos en territorio? Nosotros nos defendemos con inversión social, primero que todo. Nos defendemos que eso implica obras por impuestos, etcétera. He hecho todos los instrumentos que puedan llevar desarrollo sostenible. Pero también nos defendemos con empleo directo y con bienes y servicios locales. Que por ejemplo el año pasado más o menos fueron en el caso de unos 48, casi 50 millones de dólares invertimos a través de contratistas locales. Entonces, con ese es nuestro escudo social, eso es lo que nos permite trabajar y lo que nos permite romper muchas barreras naturales que tenemos. Adicionalmente tenemos de la regulación, y la regulación que nos rige, tal vez somos el sector más vigilado que existe en el país. A nosotros no solo nos mira el Ministerio del Trabajo, todas las superintendencias posibles, sino nos mira la ANH, nos mira el Ministerio de Minas, nos mira la ANH y a todos los anteriores tenemos que darles reportes. Y además trabajamos con la localidad. Cada Junta de Acción Comunal, cada municipio quiere imponer sus propias reglas de contratación y hay que mantener un balance adecuado para poder trabajar y que no lo multen a uno, preferiblemente no le cierren la operación. Eso es básicamente como nosotros la tenemos. Entonces, si mi triángulo que me da el escudo social y que me da la licencia social para poder trabajar está basado por lo menos en dos de sus puntas, en las normas y su aplicación de las normas de trabajo. Dicho sea de paso que en la gran mayoría de esas áreas lo que es la normatividad estricta de trabajo no pega, porque los sectores que trabajan allá no aplican y no les aplican las normas de trabajo. Entonces, y a nosotros sí. Entonces, para nosotros es fundamental que todos nuestros contratistas cumplan debidamente con absolutamente todas las normas y que puedan además volverse compatibles con la localidad. Entonces, para nosotros no es un lujo, no, es una necesidad el tener esta debida diligencia. Si nosotros no sabemos qué están haciendo los contratistas, no podemos asegurarnos que nuestros contratistas den absoluto y estricto cumplimiento, nuestro escudo se rompe. Antes de y ahora más tarde voy a mostrarles cuando no teníamos un control absoluto del tema, teníamos más o menos la mitad de los paros que nos hacían. Paros es paro de un día, de unas horas, nosotros tenemos por lo menos uno en promedio diario. La mitad de estos venían por temas de reclamaciones. Desde que empezamos a tener este control, ya hoy en día esos prácticamente desaparecieron y dieron lugar a expectativas, que es muy distinto. Pero en la medida que nuestros contratistas no puedan cumplir en sus actividades o nosotros no podamos cumplir nuestras propias contrataciones, estamos muertos, simplemente no podemos operar. Rafael, muchísimas gracias. Y lo que nos dice Rafael da pie para la siguiente pregunta, Angélica. La debida diligencia debe aplicar a toda la cadena de valor. ¿Cuáles estrategias hay para que esos contratistas también apliquen la debida diligencia del contratante? Bueno, es una pregunta que no genera honorarios, pero supone que pensemos también en las realidades, como Rafael nos contaba, pues las realidades colombianas son completamente diferentes. Aunque hablemos del mismo proveedor de servicios, podemos tener situaciones completamente diferentes. Nos decían el ejemplo hoy Putumayo y Bogotá, ¿sí? No solo en la profundidad de la informalidad, del desempleo, sino las situaciones y del tejido empresarial que podemos tener para que presten un servicio. Así que yo diría que una de las primeras es aplicar lo mismo que aplican a las compañías multinacionales, ¿no? Iniciaba yo diciéndoles que, aunque no sea obligatorio, el simple hecho de que yo no pueda negociar con países OCDE porque no cumplo los estándares OCDE, es algo que nosotros deberíamos también cultivar en las compañías. Hay que cumplir unos estándares mínimos, ¿sí? Si no, el proveedor va a quedar calificado en rojo y no va a poder volver a tener un contrato que permita. Ahora, eso se dice fácil cuando hablamos desde la oficina en Bogotá.
conocer el territorio, medir, prevenir. Eso es algo que se tiene que hacer a la medida de los servicios de cada compañía, pero hay que hacerlo. Lo importante es no quedarse solo en la conversación. Yo lo que diría es, nosotros generalmente desde la perspectiva de prevención, lo que hacemos es agarrarnos de los mismos estándares de trabajo decente. Entonces, si hablamos de salario digno, pues hay que revisar al menos que paguen el salario, ¿sí? Y esas mediciones deben permitir que se entienda en qué zona estamos, de qué tipo de servicios estamos hablando. Si hablamos de condiciones justas, tenemos que ver si existe participación de diversidad, posibilidades. Si hablamos del tercer aspecto, hablando de trabajo decente, de relaciones con organizaciones sindicales y la posibilidad de conversar, hay que tener esas habilidades para hacerlo, porque ya desde la presión internacional tenemos organizaciones internacionales como la ONU, como la UNI, que se nos presentan muchas mesas de negociación y nos dice, señores, sí, yo entiendo que ustedes no quieren conversar acá con el representante sindical, pero es que resulta que su jefe en casa matriz manda a decir que es el presidente de la compañía quien tiene que sentarse, ¿sí? Entonces creo que entender que en una economía globalizada, con las presiones globalizadas que pueden tener los prestadores y las empresas aquí en Colombia, generar el proceso de debida diligencia, de medición, de mitigación, de prevención y de resarcimiento para cada una de las compañías es el primer paso. Y que esos incumplimientos generen un acompañamiento para mejorar la condición, pero también para sancionar a quien no cumpla, digamos, esas condiciones. Es fácil, como lo digo, decirlo, pero cuando llegas a una zona en la que el único que presta el servicio de transporte es el primo, el amigo y el hermano, empiezas a encontrarte con que esos estándares de ESG, hablando sobre todo de gobernanza y de temas, son difíciles de cumplir. Hay que empezar, digamos, poniendo unas líneas que estén claras por cada una de las zonas. Creo que yo arrancaría por ahí diciendo, hay que empezar a medir. Lo que no se mide no se puede cambiar y no se puede mejorar. Angélica, mil gracias. Juan Manuel, hablemos de las implicaciones de una estrategia de debida diligencia laboral, lo que tiene que ver con la sostenibilidad y reputación de las empresas en Colombia. Darío, a ver, aquí es muy importante hacer un análisis y es el tema laboral actualmente y en el contexto que estamos atravesando como país hace parte de la agenda nacional. Y la reputación de una compañía, creo que el doctor Felipe Álvarez lo comentaba en el panel anterior, desde la visión de la estructura del Código Procesal del Trabajo, es uno de los activos más importantes que tiene una empresa. Y para cuidar ese activo, sobre todo cuando vamos a tener ya no solo consecuencias mediáticas, sino consecuencias procesales, pues es importante tener una debida diligencia laboral. Se han presentado casos, aquí en el público hay un par de empresas, en donde las resoluciones del Ministerio de Trabajo se han notificado antes en medios de comunicación que a las partes involucradas dentro de ese conflicto. Y mire lo siguiente, en el diario de más amplia circulación a nivel nacional, hace menos de un año, el titular principal fue el siguiente: estas son las millonarias multas a empresas por incumplir normas laborales. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una matriz comunicacional directa y específica que busca afectar la reputación de las empresas para ambientar discursos que conlleven cambios estructurales a las normas laborales en Colombia. Ahora, este otro dato que no es menor, es importante revisarlo también. Solo en el año 2024, en los 2 diarios de más amplia circulación nacional, se han publicado 584 noticias que han hecho referencias a multas y sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por supuesto que las empresas actualmente tienen un reto muy grande y es cómo a partir de la debida diligencia a nivel laboral cuidamos esa reputación como activo de la compañía. Y aquí hemos hablado, Angélica hizo referencia muy clara al concepto de debida diligencia laboral y hablamos de algunas fuentes, fuentes internas, fuentes internacionales y demás, pero es importante aterrizar en cuáles son los 5 puntos claves que deberían estructurarse como debida diligencia en materia laboral en las compañías. El primero de ellos es la realización de una auditoría que permite identificar los riesgos laborales. Tomar la foto de cuáles son los riesgos a los que se han visto expuestas las compañías.
a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de seguridad social. Segundo, la identificación y el conocimiento de la normativa laboral interna e internacional aplicable a las compañías. Esto es la realización de lo que las compañías conocemos como la matriz legal. Pero ojo, que aquí debemos ser muy cuidadosos y muy específicos en qué incluimos en la matriz legal, porque resulta que eso el día de mañana, cuando tengamos que estructurar una defensa ante el Ministerio de Trabajo, una defensa judicial, pues va a ser un tema muy importante para acreditar la diligencia y el cuidado que ha tenido la compañía en el cumplimiento de esa estructura normativa que los obliga. La tercera, la estructuración de políticas y procedimientos internos que permitan acreditar las buenas prácticas laborales de las compañías. Esas buenas prácticas laborales van a ser un elemento fundamental para hacer frente a las investigaciones que actualmente y de forma bastante sistemática, sobre todo en algunas compañías, está adelantando el Ministerio de Trabajo. Cuarto, la capacitación a los trabajadores en estos procedimientos y en estas políticas internas a nivel laboral. Y 5, el seguimiento y la documentación del seguimiento del cumplimiento de estas normativas. Con estos 5 puntos podemos poner a las compañías en una posición bastante importante desde la acreditación de la debida diligencia laboral. Finalizo este punto con lo siguiente. Hoy más que nunca y sobre todo en el año siguiente va a ser absolutamente clave que en las compañías tengamos cuidado con el cumplimiento de la normatividad laboral, pues ya está dicho y además de forma abierta que vamos a tener un incremento de la conflictividad laboral en las empresas. Entonces, esto que estamos hablando y esto que estamos viendo va a ser una herramienta importante para que estemos preparados en lo que se viene en materia laboral. Juan Manuel, mil gracias. Rafael, en Parex, ¿cómo implementan y hacen seguimiento a los estándares de debida diligencia? Aló, esto sí funciona. Bueno, en la parte nuestra, de los 300 y pico empleados que somos en Colombia, digamos, la parte puramente laboral, estrictamente jurídica, ya no voy a aburrir con eso porque todos ustedes conocen los detalles mejores que yo. Muchos de ustedes nos ayudan a tener una estructura sólida, entonces no vamos a meternos. Pero nos hemos enfocado mucho en los últimos 2 o 3 años en la parte blanda, que no es tan blanda, como siempre son todas estas áreas. Entonces, y es no el bienestar, que el bienestar suena como si fuera parque recreo, no. Es en el que la gente esté bien, porque nosotros tenemos una actividad que demanda mucho estrés, que demanda un esfuerzo muy grande, jornadas demasiado largas, pues es lo normal nuestro. Y eso está empezando a afectar a toda nuestra gente. Entonces nos hemos enfocado en 5 áreas, que son básicamente seguridad industrial, pues que eso es para nosotros es la columna vertebral. Los programas son muy fuertes, que las petroleras todos tenemos unos programas muy fuertes. Un accidente de trabajo es definitivamente un tema muy grave para nosotros. A todos nos cuesta el sueldo porque buena parte del salario variable se cae con ese accidente, con un accidente de trabajo, y una fatalidad es una tragedia para toda la compañía. Eso simplemente no puede pasar. Pero la idea es que todo el trabajo sea seguro y que la gente de verdad regrese a su casa como está. Entonces en eso trabajamos mucho. La batería psicosocial, que eso hace unos años de eso no se hablaba, eso pues, ¿cuál era el tema? Y vemos que ese junto a salud mental son temas muy críticos hoy en día. Eso realmente es lo que le está pegando a la gente y lo que nos está afectando el bienestar y la productividad y pues la estabilidad de las personas. Con eso estamos montando programas fuertes en este momento y es a lo que tenemos que enfocarnos, porque si nosotros no estamos bien mentalmente o estamos simplemente insatisfechos con nuestra forma de vida, con lo que sea, pues simplemente de ahí para allá no sigue nada. En temas de salud hay unos programas más que todo en materia preventiva. Nosotros, por ejemplo, todos los empleados deben ir a un chequeo, no pueden, sino deben ir a un chequeo ejecutivo todos los años y de ahí en adelante se le forma su programa preventivo, es mente y cuerpo sano, y por supuesto en el buen trato, y para eso pues está el comité de convivencia, que es un comité que se le ha dado mucha fuerza últimamente y sobre el cual se están sacando políticas permanentemente y dándole mucho cuidado al trato entre todos nosotros.
Eso es, digamos, como lo que nos estamos enfocando mucho en este momento. Ya en la parte de los contratistas, que como les dije, eso es 10 veces más lo que nosotros tenemos ahí en fuerza, pues empezamos desde la selección. Yo soy miembro del comité de contratos también y de ahí miramos, uno de los temas se mira tarifas, no sé qué, pero uno de los puntos en que se tiene que parar es cuál ha sido su récord en materia de contratación y conflictividad laboral. Es importantísimo para nosotros eso, porque si un contratista no sabe hacerlo y nos causa un paro, el paro de un día nos puede costar más que el contrato. Entonces, ese lo miramos con mucho cuidado y miramos su parte financiera. No para descalificarlo, sino de golpe para ayudarlo. O sea, si vemos que tiene un capital de trabajo muy flojo, uno dice, este se va a colgar en los pagos, o se va a colgar en entregar los equipos, o se va a colgar en esto. Entonces ahí le ponemos el área financiera a que lo esté apoyando y a ver cómo vamos a hacer para que siempre tenga la liquidez para cumplir con sus obligaciones. Porque no es solo de tachar, no, eso es facilísimo. Hay que ayudarlo a que pase. Eso es de la selección. Y ya de ahí en adelante en la auditoría laboral, pues que algunos de ustedes nos ayudan acá, nos ayudan en la auditoría laboral, pues mirar que cumpla con las regulaciones como lo mirábamos anteriormente, y en eso pues tal vez solo me detendría en las partes más críticas que son o que más generan conflictos, son en los exámenes médicos, en los perfiles y en la localidad de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Los exámenes médicos son actividades de alto riesgo, pues nosotros tenemos actividades de alto riesgo que exigen buen esfuerzo, y donde más nos generan problemas es en la espalda, por ejemplo. Entonces, si el trabajador no tiene la espalda bien porque tiene hacer, pues no puede hacer el trabajo, y apenas no lo puede hacer, hace paro. Entonces, ¿cómo se balancean los dos temas? ¿Cómo maneja? Si lo puedes hacer, no lo puedes hacer, mira, o cómo se localiza. Y a veces ese examen también se usa como una forma de exclusión a algunos sectores. Entonces, eso hay que tener un balanceo y hay que mirar muy bien cómo se hace. Parece una sutileza, pero no lo es. En la parte de los perfiles, es otra de las formas donde pueden direccionar o no, y hay que también ser transparente y, sobre todo, asegurarnos que los perfiles traten de traer más a los locales lo máximo posible, de tener la mayor cantidad de locales que visitantes, porque de eso se trata hoy en día. Y cuando digo visitantes versus locales es casi que de una vereda a otra, así estén vecinos, no es de un departamento a otro, sino de una vereda a otra. Y eso es lo que va con las localías, con esos, cada uno es un territorio y como un paisito distinto. Y por último, ahí lo que nosotros estamos trabajando mucho es en tener un sistema de PQRs muy fuerte. Un sistema de PQRs que muestre que sí pasan las cosas, que no se queda su queja puesta ahí, sino que se responde y se responde rápido. No siempre diciendo sí, pero que se responde rápido y que la persona vea que su voz sí es escuchada ahí. Porque si no es escuchada ahí, pues entonces lo hacen a través de vías de hecho. Entonces el sistema de PQRs tiene que funcionar y tiene que ser bueno. Entonces eso es básicamente lo que nosotros trabajamos. Rafael, muchísimas gracias. Angélica, ¿por qué no nos hablar de las tendencias en regulación y en jurisprudencia que hay en Colombia en materia de debida diligencia? Bueno, yo quisiera, escuchando a Rafael también, poner un ejemplo acá que me parece interesante de un proceso de debida diligencia que todos tenemos que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Creo que es importante entender que los desarrollos jurisprudenciales, legales, existen, pero lo que nos pide la debida diligencia va más allá de lo legal. Como Juan Manuel nos decía, una de las verificaciones es lo básico, tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir las obligaciones, pero la debida diligencia va mucho más allá, ¿sí? Y lo hemos visto en jurisprudencia relacionada, por ejemplo, con asuntos de acoso sexual en el lugar de trabajo. En situaciones de acoso sexual, sin que tuviéramos la ley 2365, que ahora regula de una manera tan clara un proceso también de diligencia en el que tenemos que tener un protocolo, un canal claro, un resarcimiento, una manera de atender el tema que no revictimice a quien ha sido objeto o presuntamente objeto de una situación de acoso. Encontramos múltiples sentencias de tutela relacionadas con el derecho a la participación de las comunidades en las decisiones cuando las empresas impactan su entorno. Múltiples decisiones en las que la Corte le ha dicho a las empresas que tienen que tener protocolos relacionados con la atención de situaciones de acoso sexual, por ejemplo, incluso antes de la ley,
Creo que un buen camino para entender la tendencia tiene que ver con que vamos regulando aquello que antes era voluntario. Hablaba Rafael del tema de salud que es tan delicado y que genera tanto impacto en la productividad de muchas compañías, sobre el ausentismo, sobre el manejo, digamos, de los vacíos que pueden existir, y cuando uno revisa el sistema de seguridad y salud en el trabajo es eso, es una debida diligencia. Casi el 50% de las sanciones que ha impuesto el Ministerio de Trabajo en los últimos 14 años han sido por problemas de no aportes al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, incumplimiento de las medidas de prevención. Entonces, yo lo que diría aquí es, tenemos una serie de direccionamientos a través de decisiones judiciales, tenemos algo que en el panel anterior explicaban, si no es por una decisión voluntaria, pues somos solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones salariales, indemnizaciones de los contratistas, así que es una buena motivación para tener también un buen proceso de debida diligencia en el cumplimiento de las obligaciones, pero hay que ir más allá. Esa es la exigencia de un debido proceso de esta naturaleza, en el que yo entiendo que hay un marco general sobre el trabajo digno, sobre las condiciones justas, sobre la seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental y es un eje, sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva que supone la participación de multinacionales en pactos globales que me generan unas obligaciones más allá de lo que yo tenga en mi legislación. Y por supuesto, los espacios seguros de trabajo que incluyen el acoso laboral y puntualmente el acoso sexual, ¿sí? Ahí encontramos un desarrollo grande sobre esas obligaciones que no están en la ley. No me obligaban a tener un protocolo, es la razonabilidad lo que me lleva a tratar de cumplirlo. Creo que esa es la manera en la que yo entendería cuál es nuestra obligación como empleadores sobre el tema de debida diligencia, porque no podemos quedarnos solamente en lo que está en la ley. Nosotros como abogados siempre vamos corriendo detrás de la realidad de lo que va ocurriendo, ¿no? Angélica, muchísimas gracias. Rafael nos contaba ahora de manera muy interesante algunas de las prácticas que tiene implementadas Parex. ¿Por qué no nos cuenta, Rafael, de esas buenas prácticas que van más allá del cumplimiento de lo legal que ustedes tienen en Parex y que quieras compartir con todos los que estamos acá? Bueno, muchas gracias. Antes de contarte eso, yo quiero mostrarles que esto es un buen negocio. ¿Podemos poner el slide, por favor? Quiero mostrarles a todos ustedes, si ustedes miran acá, nosotros empezamos este programa desde el 23. Muy rápidamente en esta gráfica, el verde es la confiabilidad que nos daban las empresas en campo. El verde, las que sí nos daban un riesgo bajo, amarillo el riesgo medio y el riesgo alto. Si ustedes miran arriba, miren cómo en tan corto espacio hemos mejorado, en que ya podemos respirar tranquilos, porque pasamos de tener un 8% confiabilidad al principio, de compañías que fueran confiables, a tener un 46% de compañías son confiables, y un 29%, dejando solo un 25% versus un 50 y pico, 70 y pico en algunos de los periodos iniciales. Eso le da a uno seguridad en su operación. Y si ustedes miren aquí en tema de conflictividad, miren cómo va bajando la curva hasta que hoy en día prácticamente no tenemos paros y no tenemos quejas por temas de no cumplimiento. Van relacionadas en el tiempo, entonces esto paga. Para cualquier compañía esto paga, porque cada día que le hagan un paro, cada conflicto vale una fortuna. Entonces lo que uno haga en esto se paga en el siguiente mes, por completo. Quería dejarles ese mensaje antes que nada. El tema paga, es buen negocio, en serio. Ahora, ¿ya qué lecciones yo dejaría para esto? El propósito de todos los empresarios, no solo nosotros los petroleros, sino todos los empresarios, debe ser, yo creo que es generar un desarrollo sostenible donde uno trabaja, en las áreas donde uno trabaja. Uno no puede llegar simplemente a extraer el dinero, la riqueza, y irse, no, tiene que generar un desarrollo sostenible donde trabaja. Y si yo lo miro, a ver, en la parte, si uno de inmediato, desarrollo inmediato, eso se logra a través del empleo. En el caso nuestro, el empleo no es tanto, y no es tanto porque es una actividad más intensiva de capital que de empleo. O sea, son bastantes empleos, pero ahí no es donde está la plata. Eso es del día a día, eso es corto plazo. En el mediano plazo, el desarrollo sostenible se genera con
la inversión social, con obras por impuestos, se arreglan viviendas, se mejoran las condiciones de vida, es agua potable, ese tipo de cosas importantísimas. Es bien importante, pero eso es un tema de mediano plazo. Ahora, a largo plazo, yo creo que ese desarrollo sostenible se hace generando empresariado local. Cuando uno genera empresariado local, que no solo es para trabajar en el área, sino como hemos visto en muchos mercados, salen y son ya contratistas nacionales. Ahí es cuando se genera un desarrollo sostenible de verdad, porque se genera empresariado local. Pero esas empresas, a ver, una cosa es que la persona sepa hacer su trabajo y otra que sea empresario. Y uno de los puntos grandes de ser buen empresario es poder manejar a sus propios empleados y poder hacerlos crecer y dentro de un ámbito que puede hacerlo. Si no lo sabe hacer, quiebra. Eso sí lo hemos visto en muchísimos de los casos. Tenemos muchos casos de los cuales hemos aprendido muchas lecciones y que no quisiéramos seguir aprendiendo tantas lecciones de eso porque de verdad es un mal caso. Entonces, la labor de uno como empresario es poder enseñar e inculcar los valores en el área laboral, en derechos humanos, por supuesto, y en ética. Sin esas bases no hay empresariado. Pero la verdad es que hemos trabajado en eso y los resultados son maravillosos. Cuando uno ve ya cómo las compañías salen con con unas bases sólidas y cómo compiten con eso a nivel nacional, de verdad uno se va pues contento para casa y son de las cosas que uno le cuenta a los hijos. Uno a los hijos no les cuenta cuánta plata se sucedía, sino las experiencias como estas. Esas fueron como las... Rafael, muchísimas gracias. Pues Rafael nos presenta un caso positivo de implementación de la debida diligencia. Juan Manuel, tú nos comentaste hace unos momentos de noticias en los periódicos sobre empresas sancionadas. ¿Por qué no nos cuentas? Ya hiciste un repaso, pero si tienes para compartir experiencias, casos en los cuales la falta de debida diligencia haya derivado, ya hablaste de sanciones legales o daños reputacionales. Si nos puedes, por favor. Sí, para responder esta pregunta, considero que es importante que dimensionemos la magnitud de la verificación en inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo que estamos enfrentando. Solo en el 2024 quedaron ejecutoriadas 339 resoluciones con sanciones en contra de las empresas. Eso dio lugar a la imposición de multas que ascendieron aproximadamente a 7.432 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Cuando uno revisa los tiempos de decisión normales que tenía el Ministerio de Trabajo, pero en el 2024 tantas resoluciones ejecutoriadas con un nivel de sanciones importantes, es una alerta para que las empresas efectivamente tomen los mecanismos adecuados para prevenir esa situación. Y hemos focalizado algo. De estas sanciones ejecutoriadas, más del 30% se deben a situaciones asociadas con la conflictividad laboral colectiva, con las relaciones con las organizaciones sindicales. Y aquí, por supuesto, que es importante tener no solo una visión legal del cumplimiento de la normativa, sino también una visión estratégica de cómo administrar esas relaciones con organizaciones sindicales, que parte sí del aseguramiento de los cumplimientos de los mínimos legales, de agotar por lo menos esos 5 puntos y esas 5 fases que antes definimos como debida diligencia laboral. ¿Por qué razón? Porque es claro que en las compañías, y ahí Rafael nos presentaba una gráfica muy interesante, pero yo voy a hacer referencia al tema de la conflictividad laboral colectiva, se inicia con una altísima conflictividad, tanto en materia judicial como en materia administrativa ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y eso lo vivimos aquí con gran cantidad de empresas que están en el auditorio. Pero ¿qué pasa? Si la debida diligencia genera que los resultados de esas acciones judiciales o de esas acciones administrativas que emprenden las organizaciones sindicales son positivas para las empresas, existe un punto de inflexión en donde empieza a caer esa situación. Y después de que se da cuenta la organización sindical que efectivamente existe un cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las compañías, hay un desincentivo a acrecentar esa conflictividad. Voy a contar, no puedo decir el nombre por supuesto, ¿sí? Pero los que están acá, algunos lo van a entender.
en una compañía trabajamos una estrategia de 4 años, Darío, en donde inicia una conflictividad laboral altísima, ¿sí? Y después de 4 años, logramos el año anterior, ¿sí?, generar un acuerdo con 2 organizaciones sindicales de tendencia supremamente beligerante, un acuerdo de desescalamiento de la conflictividad laboral que conllevó el desistimiento de alrededor de 15 querellas administrativas que tenían un riesgo para la compañía de alrededor de 40.000 millones de pesos. Eso basado en el cumplimiento de la normatividad laboral, en los resultados judiciales y administrativos que arrojó la compañía, pero siempre en pensar y en entender que la debida diligencia y la realidad que vive el país, hoy por hoy nos obliga a que como empresas estas relaciones laborales a nivel individual, sobre todo a nivel colectivo y de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, se miren no solo con una visión legalista, sino también con una visión estratégica desde el cumplimiento de estos requisitos y de estos estándares. Cumplimos perfecto el tiempo. Así es, le doy las gracias a los panelistas por el juicio, a todos ustedes por estar tan atentos en este último panel. Muchas gracias. Agradecidos con nuestros panelistas, excelente información y los invitamos una vez más a que nos colaboren con la encuesta que justo están viendo ahí en pantalla. Es muy importante para nosotros conocer su opinión y de esta forma hemos llegado al cierre del 18º Encuentro Nacional de Laboralistas de la ANDI. Agradecemos a todos por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde de viernes. Nos vemos en una próxima oportunidad.